Chicas, bueno, eh, esta clase va a ser grabada para que puedan revisarla varias veces y puedan volver a verla, y quienes no están ahorita en el Meet puedan revisarla también. Entonces, vamos a empezar. Esta clase es súper corta, son 15 diapositivas. Y un ratito, chicas. Ya, ahora sí. Entonces, la clase de hoy es enfermedades monogénicas principales. Vamos a ver cuáles son las enfermedades más resaltantes y las que pues siempre les van a preguntar. Está, en primer lugar, la fibrosis quística. En esta enfermedad ocurre una mutación en el gen CFTR, en el cromosoma 7, brazo largo, banda 3, subbanda 1. Este 7q31 se lee así. El 7, ustedes van a referirse cromosoma 7, ¿ya? Luego, P o Q va a depender de la letra, porque P significa brazo pequeño y Q significa brazo largo, o P brazo corto y Q brazo largo. Luego, el 3, ustedes van a decir banda 3, y luego el 1 van a decir subbanda 1. Este gen es el regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. ¿Okay? Entonces, hay una mutación en este gen y por eso se produce la fibrosis quística, y esta enfermedad nos dicen que es autosómica recesiva. Si tengo algún consejo es que, por ejemplo, se aprendan si es autosómica recesiva, si es autosómica dominante, todo eso, porque también les preguntan en qué gen se da la mutación y qué tipo de mutación. Por ejemplo, en la fibrosis quística, ¿qué tipo de mutación ocurre? Ocurre una de lesión, ¿ok? De lesión. De 3 pares de bases adyacentes en el codón 508, que ocasiona la pérdida de un residuo de fenilalanina. Entonces, todas esas cositas, en qué gen ocurre, cuál es la mutación que ocurre, si es autosómica, recesiva o dominante, esas cosas son claves y siempre las preguntan. ¿Qué más? Ahora vamos a ver la clínica. Los órganos afectados son los pulmones y el páncreas. Y también ocurren otros problemas, como por ejemplo pólipos nasales, prolapso rectal, cirrosis y diabetes mellitus. Y casi todos los varones con fibrosis quística son estériles. Esas cositas también, de hecho, las preguntan en algunos test. Por ejemplo, nos daban para escribir, para completar cuál es la clínica de la fibrosis. Y la prueba diagnóstica, es decir, cómo vamos a diagnosticar la fibrosis quística, es a través de la electroforesis de la hemoglobina. ¿Ok? Y luego están los factores predisponentes. Por ejemplo, la exposición al humo del cigarro, neumonías frecuentes, infección pulmonar con Pseudomonas aeruginosa y Burkholderia cepacia. ¿Ok? Todas estas son los factores predisponentes para la fibrosis quística. Y bueno, eso. Luego también hay otra enfermedad monogénica, que es la achondroplasia. ¿Sí? Aquí ocurre una mutación específica de ganancia de función, ¿ok? De ganancia de función en el gen FGFR3, y que está ubicado en el locus, ¿ok? Cuando yo digo locus, significa la posición, la ubicación de este gen en el cromosoma, ¿ok? Por ejemplo, esta mutación de este gen se va a encontrar en el cromosoma 4, brazo corto, banda 1, subbanda 6, y luego el punto 3 es la subbanda 3, ¿ok? Bueno, esta es la forma en la que he visto que se lee este locus, ¿sí? Porque pues eso nos enseñaron. Y entonces también debemos recordar, por ejemplo, en la achondroplasia, que hay una mutación específica de ganancia de función, ¿ok? Eso ya lo hemos visto hace clases atrás, ¿ok? ¿Qué significa esto de ganancia de función? Cierta función, por ejemplo, en la achondroplasia, hay una parte de la función que normalmente nosotros tenemos, esa función se expresa el doble, el triple, o sea, hay una ganancia de función, pero no para bien, es decir, no, por ejemplo, si yo tengo ganancia de función no quiere decir que yo puedo hacer muchas más cosas que otra persona, no, o sea,
sino que esta ganancia de función significa que algo se está expresando de más en nuestro cuerpo, entonces hace que pues haya ciertos signos súper característicos de la acondroplasia. Por ejemplo, acortamiento rizomélico de brazos y piernas, ¿ok? Los brazos son cortos, igual que las piernas, manos en posición de tridente, macrocefalia y frente prominente, ¿ok? Estatura inferior a la normal, hipoplasia mediofacial y dificultad mecánica para equilibrar la gran cabeza. Es decir, por ejemplo, en esta imagen podemos ver a un niño con acondroplasia. Entonces, vamos a seguir viendo lo de la mutación, ¿sí? Entonces, ocurre esta mutación en el gen FGFR3 en este locus, ¿ok? Esta mutación va a inhibir la proliferación de condrocitos en la placa de crecimiento, ¿ok? La placa de crecimiento, la que pues hace que nosotros tengamos tal estatura, se inhibe la proliferación de condrocitos. Entonces, al inhibir esto, ¿qué pasa? Va a haber un acortamiento de huesos largos y una mala diferenciación de los demás huesos, ¿ok? Entonces, pues la estatura de estas personas va a ser más pequeña de la normal, ¿ok? Entonces, eso básicamente, y esta enfermedad es autosómica dominante. ¿Recuerdan que la anterior era autosómica recesiva? Ya, esta enfermedad es autosómica dominante y esas cosas lo tienen que aprender. ¿Qué más? Factores predisponentes. Los padres de edad avanzada. Muchas veces cuando los padres logran tener hijos más de 40 años, o sea, a partir de los 40, los bebés corren con cierta predisposición a tener ciertas enfermedades genéticas, como por ejemplo la acondroplasia en este caso. Se ha demostrado que las nuevas mutaciones de los genes para acondroplasia son heredados exclusivamente del padre, ¿ok? O sea, dice que ha habido ciertos estudios donde nos dice que el bebé hereda este gen de la acondroplasia, para que tenga acondroplasia, del padre, de su progenitor varón, ¿ok? En la espermatogénesis. Durante la ovogénesis existe un mecanismo regulador que impide la mutación. Es decir, no hereda el gen de la madre porque, como bien dice acá, la ovogénesis, que no estamos viendo que es para la formación del óvulo, existe un mecanismo regulador que impide la mutación. Entonces, se hereda del padre. Ahora, diagnóstico antes de las 20 semanas de gestación. Cuando la mujer está embarazada, se puede diagnosticar si el bebé va a tener o no acondroplasia. Y eso se hace antes de las 20 semanas de gestación. Entonces, ¿qué pasa? Hay un análisis molecular del ADN fetal. Ahí, se va a hacer un análisis molecular del ADN fetal, se va a hacer una radiografía del esqueleto fetal. Va a haber una biopsia de vellosidades coriónicas también, que esta biopsia de vellosidades coriónicas lo preguntan bastante. Siempre viene en los exámenes. También por amniocentesis y por una ecografía fetal. Y en la ecografía fetal, ¿qué vamos a ver? La longitud del fémur. ¿Okay? Hay unos valores, hay unos números específicos donde pues nos dice qué valor es lo normal, o sea, qué longitud es la normal para el fémur de un bebé, de un feto que se está formando. En el caso de que pues veamos que el feto que se está formando dentro del vientre de la madre, el fémur tenga una longitud menor de la normal, más abajo de lo normal, ya pues nosotros sospechamos de acondroplasia. ¿Qué otra enfermedad? La neurofibromatosis tipo 1. Aquí se va a alterar el gen TP53, ¿ok? En el locus, o sea, en la posición, cromosoma 17, brazo largo, banda 1, subbanda 1 y subbanda 2. Eso significa, así se lee. ¿Ok? Cromosoma 17, que es el primer número. Luego, la QLP, ya sabíamos que era brazo corto o brazo largo. En este caso es brazo largo. Luego, banda 1, subbanda 1, y a partir del punto se le llama subbanda 2. Luego, en este caso va a haber una alteración en este gen, y este gen es el gen supresor de tumores, ¿ok? Que va a codificar, ¿qué cosa? La neurofibromina. Neurofibromina es una proteína GTPasa que regula el desarrollo de tumores. Entonces, ¿qué pasa si se altera este gen? Altera el gen supresor de tumores. Entonces, va a haber, como vemos en las imágenes, en la parte derecha, pequeños
como manchitas, lesiones pigmentadas, tumoraciones carnosas de tamaño pequeño. Entonces, eso pasa cuando se altera, cuando hay una mutación en este gen, ¿sí? Entonces, miren, aquí vamos a ver qué tipo de mutaciones. El 50% son mutaciones nuevas y la tasa de mutación estimada es aproximadamente 1 cada 10.000 gametos. Entonces, ya sabemos aquí, miren, si se altera el gen supresor de tumores, ¿qué va a ocurrir? Pequeños tumores, tumoraciones carnosas. Miren acá la clínica. La clínica siempre la preguntan, siempre la preguntan. En la clínica tenemos manchas café con leche, que son las que están aquí. A ver, voy a activar. Son las que están aquí en esta parte, son manchas café con leche. ¿Qué más? Pequeñas lesiones pigmentadas, ¿ok? Estas surgen en la infancia y siguen creciendo en número y tamaño hasta la pubertad. Se requieren un mínimo de 6 manchas, ¿ok? De al menos 5 milímetros de diámetro para el diagnóstico en la infancia. Es decir, si nos vemos que un niño, ¿no? Un infante, presenta este tipo de manchas café con leche, más de 6 manchitas de estas y que tienen más de 5 milímetros, nosotros podemos decir que puede que tenga neurofibromatosis. ¿Qué más? Pecas axilares o inguinales. En esta foto, en la parte de la axila, tienen pecas y todo eso. ¿Qué más? Tumoraciones carnosas o neurofibromas. Son estas de acá, ¿ok? Son las tumoraciones carnosas. ¿Y qué más? Hay macrocefalia relativa, nódulos de Lisch, que son hematomas pigmentados en el iris. En esta de acá, ¿ok? Nódulos de Lisch o Lisch, como quieran decirle. Entonces, son hematomas pigmentados en el iris, acuérdense también. ¿Qué más? Hay un ligero retraso del desarrollo. Generalmente las personas que padecen de esta enfermedad, los niños, van a tener un trastorno de aprendizaje no verbal. Y hay complicaciones mayores como por ejemplo las epilepsias, tumores del sistema nervioso central o escoliosis. Vamos a ver más características. Por ejemplo, aquí tenemos esta tablita donde nos dice si la persona presenta 2 o más de estos criterios, ya nosotros podemos diagnosticar como neurofibromatosis tipo 1. ¿Ok? Entonces, miren acá lo que les decía, 6 o más manchas café con leche mayores de 5 milímetros en pacientes prepuberales y mayores de 15 milímetros en pacientes postpuberales. ¿Qué más? 2 o más neurofibromas de cualquier tipo o un neurofibroma plexiforme. Neurofibromas son estos pequeños tumores, ¿ok? Tumoraciones carnosas. Signo de Crowe, que son las efélides axilares inguinales, las pecas en la axila, ¿ok? Glioma del nervio óptico, 2 o más nódulos de Lisch, que son los hematomas en el iris. Acá dice amartromas también, amartromas en el iris. Lesiones óseas típicas, como por ejemplo la displasia del esfenoides, displasia o adelgazamiento cortical de huesos largos, con o sin pseudoartrosis. Y también antecedentes de neurofibromatosis tipo 1 en los padres o en los hermanos. Todos estos son los criterios para diagnosticar neurofibromatosis. Entonces, con 2 o más criterios de esos que tenga un paciente, ya nosotros pues decimos, es neurofibromatosis tipo 1. ¿Qué más? 1 de cada 2 casos se produce por mutaciones de novo en el gen NF1. Todos estos tipos de mutaciones ya lo habíamos visto en las clases pasadas, así que sería cuestión de que revisen nada más para refrescar la memoria, pero, ok, mutaciones de novo. ¿Ok? ¿Qué más? La penetrancia es del 100%, pero las manifestaciones de la enfermedad varían enormemente, dificultando el asesoramiento genético. Es decir, las manifestaciones, la clínica de la enfermedad puede ser variable. Por ejemplo, en una persona puede que tenga pecas axilares, inguinales, más no puede que tenga neurofibromas. Entonces, varía, depende de cada persona, la clínica o las manifestaciones. Bien, ahora vamos a pasar a la enfermedad llamada Corea de Huntington. Listo, vamos a ver las características. El modo de transmisión es autosómico dominante. Esas cosas recuerden que son importantes que se la aprendan. Autosómico dominante. ¿Qué ocurre aquí? Hay una variabilidad de inicio. ¿Qué más? Hay una anticipación de edad en las generaciones posteriores y la tasa de mutación es baja. Y también nos dice que dentro del modo de transmisión está cercana a penetrancia completa. ¿Qué más? El diagnóstico. Análisis de ligamiento. Para diagnosticar la Corea de Huntington se hace análisis de ligamiento. Esas cosas también las preguntan.
Riesgo de enfermedad, 1 de 2, 1 sobre 2. ¿Qué más? Hay una inestabilidad meiótica más elevada en la espermatogénesis. ¿Y qué ocurre? Hay una anticipación más todavía si el papá es el afectado. Es decir, como lo vimos también en diapositivas atrás, el padre es el que transmite la corea de Huntington en mayor proporción. Es decir, hay más riesgo de que la descendencia de los padres presente corea de Huntington si es que el padre es el que tiene el gen afectado. Espero que me deje entender. O sea, el padre, al tener la enfermedad o al estar afectado, tiene mayor probabilidad de transmitir este gen afectado a su descendencia también. Por eso dicen espermatogénesis y más si el papá es el afectado. ¿Qué más? Rasgos fenotípicos, es decir, la clínica. Dice, adulto, 40 años y dura 15 años. Se presenta generalmente en la adultez. Trastorno del movimiento, aunque va a haber un trastorno del movimiento llamado corea, que son movimientos involuntarios, básicamente. Y también va a haber marcha inestable en esos pacientes. Deterioro de funciones intelectuales, por ejemplo, la memoria, la concentración. ¿Qué más? Un habla incomprensible, demencia, agresividad y ansiedad. Todas estas cosas las presenta un paciente con corea de Huntington. En caso de que se presente en la adultez, ¿ok? Como por los 40 años. Pero ¿qué pasa si es que se presenta en una edad antes de los 20 años, en la edad juvenil, vamos a llamarla así? Antes de los 20 años va a haber rigidez, ralentización, torpeza, descenso de rendimiento escolar con convulsiones, ¿ok? Esas son las características dependiendo de la edad. Si es en adultos, todas esas características, y si es en jóvenes, todas esas características. Vamos a ver aquí ya las bases genéticas moleculares. En este caso de la enfermedad de corea de Huntington, los homocigotos no tienen afectación más grave que los heterocigotos, es decir, en igual proporción. ¿En qué gen se encuentra? En el gen IT15, acuérdense, en el gen IT15, en el locus, es decir, en la posición en el cromosoma 4, brazo corto, banda 1, subbanda 6 y subbanda 3. Y específicamente el gen de la proteína huntingtina. Eso sí lo preguntaban, la proteína huntingtina. Entonces se va a afectar todo esto. ¿Y qué va a ocurrir? No sé si recuerdan que en la primera clase de genética les dije que había una característica especial en esta enfermedad, que era la repetición, la expresión, la subexpresión de citosina, adenina, guanina. Y se repetía así múltiples veces. Repeticiones CAG, CAG, ¿ok? Citosina, adenina, guanina. Se repite indefinidamente. Expansión de repetición del triplete, del codón, del triplete, como quieran decirle. Y se expresa también en el sistema nervioso central y tiene una función implicada en la apoptosis. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí podemos ver repeticiones de citosina, adenina, guanina, que es CAG, ¿ok? Por ejemplo, en los alelos normales, si es que hay menos o igual a 26 repeticiones de CAG de CAG, el resultado es un resultado que en la meiosis va a ser estable. Luego, vamos a ver en alelos mutables ahora, que si las repeticiones son de 27 a 35 CAG. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el resultado? Potencial de aumentar o disminuir los CAG o estos tripletes, inestabilidad en la meiosis y reservorio de nuevas mutaciones. ¿Ok? En los alelos normales, miren acá, es estabilidad en la meiosis. Pero ya a partir de acá, en los alelos mutables, con este número de repeticiones, ya hay una inestabilidad en la meiosis, etc. Luego, en alelos de penetrancia reducida, cuando se repite de 36 a 39 veces este triplete, ¿cuál es el resultado? Enfermedad de inicio tardío o simplemente pues, no la presenta. La enfermedad de corea de Huntington, estamos hablando, ¿cierto? Luego, alelos de la enfermedad. Ya miren esto de acá. Alelos de la enfermedad mayor o igual a 40 CAG a estos tripletes. Es decir, para que la persona tenga la enfermedad sí o sí, la enfermedad de corea de Huntington, las repeticiones de CAG de citosina, adenina, guanina tienen que ser mayor o igual a 40. Más de 40 veces se tienen que expresar los CAG. Entonces, acá sí hay enfermedad.
Se presenta sobre todo en los adultos de 36 a 50 años. Y también en los jóvenes, ¿ok? Esta repetición, este triplete, en los jóvenes se tiene que presentar más de 55 veces. En los adultos, ¿ok? Más de 40 veces. Y en los jóvenes, más de 55. Ahora vamos con la distrofia muscular de Duchenne. Es una enfermedad y vamos a ver las características. Vamos primero con los rasgos fenotípicos para entender de qué se trata. Se inicia en la infancia de 3 a 5 años. ¿Qué más? Hay una debilidad muscular lentamente progresiva, marcha torpe, los niños son incapaces de correr, dificultad para levantarse del suelo, y eso se llama el signo de Gowers. Bien, por ejemplo, el niño está, no sé, sentado, agachado, como en cuclillas, y para levantarse del suelo, del piso, miren todo lo que tiene que hacer. Tiene que poner primero las manos, estirar las manos, o sea, hay cierta dificultad de hecho. Entonces, todo esto, a diferencia pues de quizá un niño que no tiene esa enfermedad, se levanta pues en un 2×3. En cambio acá, el niño tiene dificultad para levantarse. Eso se llama signo de Gowers. ¿Qué más? Hay atrofia proximal, insuficiencia cardiorrespiratoria, pseudohipertrofia de pantorrillas y déficit intelectual. Ahora, el modo de transmisión es una enfermedad autosómica recesiva ligada al cromosoma X. ¿Okay? Es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. Entonces, esas cositas tienen que aprenderse. Si es ligada al cromosoma X, ligada al cromosoma Y. Entonces, en este caso, es la enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. Acuérdense, cromosoma X. Y la tasa de mutación es elevada y el diagnóstico. Se hace una biopsia muscular y donde se va a observar por inmunofluorescencia, ¿ok? Luego se va a hacer un análisis de árbol genealógico, lo que recuerdan que habíamos practicado hace unas clases de cómo hacer un árbol, pues ya esto básicamente también se hace un análisis de árbol genealógico, análisis de esta proteína seca en el plasma y estudio de ligamiento. Todos estos para diagnosticar la enfermedad de Duchenne. Ahora, vamos con las bases genéticas moleculares. El gen es la distrofina. El locus, o sea, la posición, es en el cromosoma X. Acuérdense, cromosoma X, brazo corto, banda 2, subbanda 1. ¿Ya? Entonces, la distrofina, que la distrofina tiene la capacidad o la función de enlazar la actina intracelular a la lámina extracelular. Enlaza la actina intracelular a la lámina extracelular y en su ausencia, es decir, cuando no hay la distrofina, ¿qué ocurre? Hay una degeneración de miocitos. ¿Ya? ¿Qué más? Esta distrofina es el gen humano más largo. Esto sí, estas cosas hay que aprendérselas porque suelen venir bastante, ¿ok? El gen humano más largo. Entonces, en esta distrofina ocurre una mutación, una delesión, ¿ok? Una delesión que altera el marco de lectura. Estas cosas ya lo habíamos visto, recuerden, sería cuestión de que lo revisen una vez más. De lesiones que alteran el marco de lectura. Ese es el tipo de mutación que ocurre en la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, miren acá. Luego va a haber 2 puntos calientes, es decir, 2 puntos en los que va a estar ubicada la mutación. La primera es en los primeros 20 exones y la segunda en el centro del gen, puntos calientes. Luego ya está la enfermedad de la hemofilia A, que me parece que es la última. Aquí vamos a tener ciertas características o rasgos fenotípicos. Vamos a empezar aquí. Sangrado ligero después de un traumatismo. Hay un golpe y pues en quizás las personas que no tienen esta enfermedad lo que ocasiona es un moretón, pero en estas personas con hemofilia A sangra incluso, ¿ok? Al golpearse, sangra. Hemorragias espontáneas, por ejemplo. Ya. Hemorragias espontáneas, por ejemplo, epistaxis, es decir, sangre por la nariz. Hemorragias articulares, con dolor e hinchazón. ¿Qué más? Esta hemofilia A es un trastorno grave heredado de la coagulación más frecuente y aquí lo que caracteriza a esta enfermedad es que hay deficiencia del factor 8.
¿Ok? Estas cosas sí tienen que aprendérselas. Hay un déficit del factor 8. Entonces, ¿cuál es el modo de transmisión? Esta enfermedad es recesiva ligada al cromosoma X también. Igual que la anterior, ¿recuerdan? Entonces, recesiva ligada al cromosoma X. Luego, el diagnóstico, ¿cómo se va a diagnosticar? Primero, vamos a hacer una evaluación en la que vamos a evidenciar que hay una deficiencia del factor 8 y un análisis de ligamiento también. Y las bases genéticas moleculares, hay pues el gen del factor 8 es donde va a estar la mutación o la alteración. En el locus, es decir, la posición, es el cromosoma X, brazo largo, banda 2 y subbanda 8. ¿Listo? Entonces, el factor 8 es el que va a estar alterado. ¿Y qué es el factor 8? O sea, ¿qué función cumple? Este desempeña un papel en la vía intrínseca de la activación de la transformación de protrombina a trombina. ¿Recuerdan la cascada de coagulación? Ahí participaba el factor 8 y era el encargado de transformar de protrombina a trombina y así pues la cascada de coagulación entera. Entonces, ¿qué ocurre con este gen del factor 8? Va a haber una delesión primero, que básicamente es el 5%. Entonces, al ocurrir una lesión causa ausencia total de la expresión, ¿ok? Aquí debió ir un punto, porque aquí está separado, ¿ya? Entonces, cuando hay lesiones, que son el 5%, causan ausencia total de la expresión de este gen. Pero en caso de que haya inversiones, aquí está separado, ¿sí? Entonces, en caso de que haya inversiones, que es el 50%, ya son los casos más graves. A ver, ahí se colgó, chicas. Y ya bueno, eso fue todo. Fue corta la clase. Eso ha sido todo, chicas. Espero que hayan